En Apocalipsis 5:2 dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Juntos descubramos quién es el único digno. Bienvenidos. Liliana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. También es un gusto saludar a toda la audiencia desde acá, desde la Florida. A todos un saludo muy especial. Bien, Liliana, seguimos. ¿De qué libro y de cuáles sellos está hablando aquí el apóstol Juan? Entender esto a la luz de la misma escritura, entender de qué libro y de qué sellos nos va a dar un mensaje de absoluta importancia, especialmente en este tiempo. Y nosotros vamos al capítulo 5, si nosotros ya vamos analizándolo verso por verso, nosotros encontramos que el libro y los sellos de los que está hablando el apóstol Juan ha sido revelado a lo largo y ancho de las escrituras. Nos dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Lo primero que tenemos acá que recalcar que es interesante es que la palabra que aparece allí para ese libro es la palabra en griego que es biblión, o sea que se relaciona, ya vemos de la sola palabra ya nos lo relaciona con nuestra Biblia, ese libro que nosotros hemos aprendido a amar porque sabemos que es la palabra revelada del Eterno. La palabra es el G975 que nos habla de lo mismo también de los rollos. Ahora, pero ¿de qué rollos estamos hablando? ¿De qué estamos hablando acá? Cuando nos dice que están escritos por dentro y por fuera, ¿eso qué significa? Si nosotros nos vamos a Éxodo 32:14, nos dice la palabra, entonces Yahweh se arrepintió del mal que dijo que había de hacer al pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Fíjense, para entender qué eran esas tablas, ese rollo escrito por dentro y por fuera, ¿de qué nos está hablando? De la Torá. Nos está hablando de las tablas de la ley, de las tablas que nosotros, mucha gente todavía tiene confusión con respecto a pensar que pudieran estar abolidas, pero no está abolido de ninguna manera, es el corazón mismo del Padre. Y ya vemos cómo el Eterno cuando Moisés sube por segunda vez al monte a encontrarse con el Padre escribe las tablas por ambos lados, por dentro y por fuera. ¿Qué es en realidad la Torá? Eso es muy importante para nosotros entender el significado en este momento de Apocalipsis. Porque la Torá es la que tú vas de las bodas. ¿Qué quiere decir eso? Que es como el compromiso de bodas, como las condiciones para que para las condiciones para la novia y el compromiso de parte del novio. Esto es importante. Nosotros aprendimos la palabra ley, que no es correcta. La palabra ley es una traducción es correcta la traducción ley, pero nosotros en español entendemos ley como una imposición. La palabra Torah significa enseñanzas. Cuando el Padre en el Sinaí dio la Torah al pueblo, el pueblo estaba asumiendo el rol de la novia. El padre es el novio, está Yeshua, que es su imagen visible, que es el novio, y se establece ese pacto de bodas que es la que se llama la Torah, como las condiciones. El padre dijo, la novia debe actuar de esta y esta manera.
el novio le va a prometer a la novia tales y tales cosas, y cuando todo eso esté cumplido, viene el día de las bodas del Cordero. Entonces aquí nosotros vemos en este capítulo de Apocalipsis, vemos al Eterno sentado en su trono, sosteniendo en las manos el rollo, o un sefer, como se diría en hebreo, que está escrito por ambos lados y se va a abrir. ¿Por qué se va a abrir? Porque viene a ver quién ha cumplido, en otras palabras, quién está cumpliendo, quién viene en obediencia y va a ser digno de estar en la presencia del novio. Aquí estamos hablando solo de compromiso. Fíjense, cuando nosotros entendemos, seguimos buscando a lo largo de los profetas cuáles son esos rollos y cómo fueron revelados. Nosotros tenemos una revelación mucho más profunda cuando estudiamos el libro del profeta Zacarías. Zacarías, recordemos que Zacarías es del tiempo del regreso de Babilonia, cuando va a comenzar otra vez la reconstrucción del templo. Ubicarlo en el tiempo es importante. ¿Y qué le anuncia el Eterno o qué le anuncia al pueblo a través del profeta Zacarías? Le anuncia, por ejemplo, en el capítulo 3, le anuncia al renuevo. ¿Quién es el renuevo? Dice, he aquí que yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién es el renuevo? Bueno, ya sabemos que es Yeshua. Pero sigue en el capítulo 4, Zacarías, en el capítulo 5, que ustedes pueden leer y estudiar ya después en sus Biblias. En el capítulo 4 y 5 le empieza también a revelar quién es la novia. O sea, primero le revela al novio, a Zacarías, pero después le va a revelar a la novia. ¿Dónde lo encontramos? Capítulo 4 de Zacarías, cuando le está revelando una visión donde encuentra una menorá, el candelabro todo de oro, con un depósito con las 7 lámparas, que ya hemos visto las 7 lámparas, los 7 espíritus del Eterno, y los 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a la menorá, a la luz, recordemos que el Eterno es luz, recordemos que Jesús es la luz del mundo, están los 2 olivos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Esos 2 olivos, ¿quiénes son? La misma palabra nos dice que son los ungidos que están delante del Señor de la tierra, de toda la tierra. ¿Quiénes son esos dos ungidos? Son la casa de Judá y la casa de Israel. Yo quiero insistir en esto, estudien bien desde el principio. ¿Quién es la casa de Israel que hoy está de regreso? Somos nosotros, los creyentes en Yeshua. Somos esa casa de Israel y nosotros sabemos quién es la casa de Judá. Entonces, en Zacarías le revela al novio, le revela la novia, que son las 2 casas de Israel, y más adelante en el capítulo 5 de Zacarías le revela el rollo. Por eso estamos viendo la secuencia exactamente igual a como viene en Apocalipsis. En Zacarías 5 dice la palabra, dice el profeta, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Esa dimensión es muy interesante, que es la misma dimensión del lugar santísimo en el tabernáculo. Y es en el lugar santísimo, en el futuro, donde se llevarán a cabo las bodas. O sea, fíjense todo en la visión, cómo nos une y cómo nos da claridad cuando nosotros entendemos que somos el pueblo del Eterno, que somos parte de ese Israel que el Eterno vino a buscar a través de Yeshua. Pero ¿qué más vemos acá? Como el profeta Zacarías está anunciando el tiempo final, ya el tiempo con Yeshua, también sigue anunciando lo que va a pasar con la Torá, digamos, con los rollos escritos por dentro y por fuera, y que nos llevan a entender este pasaje de Apocalipsis 5. Nos dice, entonces me dijo que esta es la maldición que sale de la faz de la tierra, porque el que hurta será destruido, el que jura falsamente, como que está del otro lado del rollo, dice allí, será destruido. Yo lo he hecho salir, dice Yahweh de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Permanecerá en medio de su casa y la consumirá.
Es decir, todos vamos a ser como pasados, digamos, como que la Torá nos va a pasar por encima buscando si nosotros realmente hemos vivido en obediencia. Fíjense, sin santidad nadie verá al Señor. Esto es muy importante. Y por eso es que estoy haciendo énfasis en cuáles son los rollos. Porque yo puedo contestar desde el principio, Gerardo. Yo puedo contestar, no, es la Torah, es la Biblia completa ya para nosotros. Pero es importante ver esto porque es que nosotros tenemos que entender que no es solo creer, que sin santidad nadie verá al Señor, que el Padre nos está revelando la Torá porque Él quiere que nosotros seamos parte de esa novia. Además, sigue el texto diciendo, en el texto aparece la maldad y la maldad ya al final nos dice que es llevada a Sinar. ¿Qué significa todo eso en pocas palabras? Que nosotros ya en este tiempo final estamos viendo la maldad desatada por todo el mundo, pero va a venir un momento en que a la luz de la Torá, el Eterno va a separar su pueblo, el verdadero pueblo, el que está en obediencia, del resto, digamos, como separar el trigo de la cizaña. Va a separarnos a través de mirar que el pueblo que realmente con Yeshua, que fue salvo, ahora se encuentra en obediencia. Pero toda esa maldad que nosotros estamos viendo ahora dice que va a ser llevada a Sinar. ¿Y qué era lo que quedaba en Sinar? Babilonia. O sea, recuerdan, más adelante vamos a estudiar cómo Babilonia va a ser destruido. Aquí nos está diciendo que esos rollos van a ser abiertos, el mundo va a ser juzgado y realmente nosotros vamos a ver cómo toda la maldad del mundo va a ser quitada. Pensemos en el milenio de paz donde nos habla de que no habrá pecado en la tierra. O sea, todo esto, entender todo esto nos llena a nosotros de responsabilidad por una parte, porque una vez salvos, pues tenemos que guardar los mandamientos, pero nos llena de esperanza, de saber que por muchas cosas difíciles que hoy veamos, nosotros vamos a tener un futuro grandioso, tal como el Padre nos lo ha prometido. Entonces, si nosotros seguimos viendo este tema de los rollos, nosotros podemos ir a otros profetas. Esto desde que vimos desde Zacarías, pero podemos ir, por ejemplo, al profeta Isaías, que también nos habla del libro que está sellado, de los rollos. ¿Dónde? En Isaías 29, desde el versículo 10 hasta el 14, donde el mismo profeta Isaías nos dice unas palabras que todos conocimos en boca de Yeshua. Cuando Yeshua dijo, este pueblo se acerca con su boca, pero su corazón está lejos de mí, porque su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Entonces, cuando nosotros aprendemos la palabra del Eterno y obedecemos al Eterno y no a los hombres, nosotros estamos siendo parte de, digamos, de esa revisión de esos rollos. Pero aquí nos dice el profeta Isaías, nos dice que ese rollo es un libro sellado, al cual si vienen al que sabe leer y le dijeren, lee esto, él dirá, no puedo porque está sellado. ¿Quién puede entender toda esa revelación? Todos los que hemos recibido el Espíritu Santo a través de Yeshua. Fíjense, nosotros que estamos al final podemos pasar toda la Escritura de una manera tan hermosa que vamos entendiendo. Entonces, fíjense, en este primer tema de qué es el rollo, encontramos a la novia, que son las dos casas de Israel. Encontramos el pacto matrimonial, que son que es el rollo que tiene allí con todos los sellos, porque está sellado para un pacto de matrimonio, y nos muestra también al novio. ¿Dónde nos muestra al novio? Cuando nos dice en Apocalipsis 5:2, vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
Este es el novio, el único que lo puede abrir. Así que fíjense toda esta secuencia y empecemos a aprender esos mandamientos para que seamos hallados dignos de estar en la presencia del Todopoderoso. Bien, Liliana. Entonces podemos entender aquí que ese cordero como inmolado es Yeshua. Analicemos el texto, porque ustedes saben que a mí me gusta dar todo el énfasis en la escritura misma, no en un concepto personal, sino en la misma palabra revelada. Entonces miremos el texto para saber qué es Yeshua. Dice entonces, ya lo leímos, vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno? Y dice, y Juan lloraba porque no se halló a nadie, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir el libro. Solo uno podía. Dice el verso 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bueno, nosotros que somos los creyentes en Yeshua, yo sé que todos los que me están escuchando, nosotros tuvimos ese encuentro con Yeshua. No, yo no tengo que explicarles quién es Yeshua. Nosotros tuvimos ese encuentro con él. Él es el león de la tribu de David. Él es la tribu de Judá. Él es la raíz de David. Él fue el que venció. ¿Cómo lo confirmémoslo más? Dice, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Analicémoslo, miremoslo en las escrituras, ya vimos. ¿Quiénes son? ¿A quién representan los 4 seres vivientes? Vimos en el programa anterior que representa a todo el pueblo de Israel, a la novia alrededor del tabernáculo. Los 24 ancianos, ya vimos, las 12 tribus, los 12 apóstoles, que son el cimiento de la Nueva Jerusalén. ¿Y quién está allí en pie? Dice, un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Quién es el cordero? El cordero definitivamente sabemos que es Yeshua, pero démosle la prueba bíblica. Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Es decir, la misma palabra, y nosotros sabemos que Isaías 53 es Yeshua, nos confirma que ese cordero que está como inmolado es Yeshua. Ahora, ¿por qué 7 cuernos? Los cuernos significan poder. ¿Qué dijo Yeshua en Mateo 28:18? Dijo, Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El número 7 es plenitud. Los cuernos son poder. Entonces, ¿qué dijo Yeshua? Que él tenía todo el poder en los cielos y en la tierra. Fíjense que esta visión, recuerden que le fue dada a Daniel. A Daniel se le permitió ver el momento en que el Eterno le entregó a Yeshua todo el poder en los cielos y en la tierra. Los 7 ojos, ¿qué significan esos 7 ojos? El conocimiento completo y total de todo. Son los 7 espíritus del Eterno que reposaban en Yeshua. Recordemos que en Isaías 11 nos dice que los 7 espíritus van a reposar sobre Yeshua, porque Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Por eso nosotros estamos seguros realmente de que estamos hablando de Yeshua. Yeshua tenía los 7 espíritus del Eterno, el espíritu de Yahweh, de consejo, de inteligencia, de sabiduría, de poder, de conocimiento y de temor del Eterno. Ahora, dice que vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. No es una coincidencia porque es que Yeshua es la mano derecha del Padre. ¿Dónde lo encontramos? En el Salmo 111. Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En Mateo 24 nos está recordando esta cita. Nosotros sabemos que aún hasta en la mano nuestra tenemos el nombre de Yeshua en hebreo, que es una de las revelaciones tan hermosas que nosotros tenemos. Entonces él toma de la mano derecha y dice que viene después el cántico de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Ya identificamos a Yeshua, ya identificamos quién es Yeshua. Ahora vamos a ver lo que sucede alrededor tan hermoso. Dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Delante del Cordero. ¿Delante de quién nos postramos nosotros? Delante del Cordero, lo mismo que nos dijo la palabra. Toda rodilla se doblará delante de él. Y dice, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Volvamos al rollo. ¿El rollo qué es? La Torá. Porque Él es el que es digno, porque Él dio la vida por nosotros para que nuestro pecado fuera perdonado. Pero y sabemos que hoy si pecamos podemos venir en arrepentimiento y la sangre de Yeshua nos permite a nosotros volver a estar en paz con el Eterno, podemos estar en su presencia. Y dice también que nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Fíjense esta promesa. Uno normalmente entra a Apocalipsis como con el temor de lo que está sucediendo. Aquí no hay sino promesas hermosas para los que estemos en obediencia. Entendiendo todo lo que está sucediendo allá en el cielo, entendemos lo que está sucediendo acá en la tierra. Nosotros reconocemos a Yeshua como el que fue inmolado y nos trajo redención por su sangre. Y nos trajo de toda tribu, lengua y nación. Tenemos alrededor del mundo hasta lo último de la tierra. Ahora, entonces, cuando nosotros entramos, seguimos leyendo, nos dice, dice entonces, Él nos hizo sacerdote y reinaremos. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? El Rey de Reyes es Yeshua. Nosotros vamos a reinar con Yeshua. Nosotros, recuerden, representamos a todos esos seres vivientes. Si usted de pronto no vio el programa anterior donde explicamos los seres vivientes como el pueblo de Israel, es importante que usted lo vea para que nosotros nos ubiquemos en lo que va a suceder en el futuro. Nosotros somos ese pueblo que está reconociendo al Cordero inmolado. Los 24 ancianos, los que van a juzgar, ya lo hemos repetido acá quiénes son, ya vimos también cómo son todo el fundamento del futuro. Y en este mismo texto encontramos un cántico también que no hemos analizado y es el cántico de los ángeles. Fíjese, porque dice que hay muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. O sea, los seres vivientes, los ancianos y los ángeles están adorando al Eterno. Dice que el número de los ángeles es millones de millones. Así que vamos imaginando, vamos poniendo un poquito la imaginación en un momento tan especial como ese. ¿Qué decían también? Los ángeles decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Fíjense todo el poder que ya tiene Yeshua. Yeshua, que se había despojado de su divinidad para venir a hacerse hombre y morir por nosotros. Ahora recupera toda su esencia. Entonces, estos ángeles se lo están diciendo. Él es el que es digno de tener ahora el poder, las riquezas, la sabiduría. Nosotros entendemos sin problema que Yeshua
es mayor que los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles le están diciendo, porque Yeshua es la imagen visible del Eterno, la palabra de Yahweh hecha hombre. No es otro hombre, no es un ángel común y corriente. En Hebreos también nos dice la misma palabra y nos confirma que es mayor que los ángeles. En Filipenses nos habla precisamente de eso, que en el nombre de Yeshua se doblará toda rodilla en los cielos. Recuerden que en Isaías 45 nos había dicho el Eterno que toda rodilla se doblaría delante del Padre. Pero Filipenses nos dice, toda rodilla se doblará delante de Yeshua. ¿Por qué? Porque son uno, porque Yeshua es esa imagen visible. No hay dos, son uno, y Yeshua es el que está en este momento siendo reconocido en este cántico celestial. Volvamos a leer para que terminemos esta enseñanza que yo espero que hubiera tocado el corazón de ustedes. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Fíjense un detalle que es muy interesante. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea en singular. ¿Por qué? Recordemos, cuando Yeshua regrese, vuelve al Padre, de acuerdo a Zacarías 14, y de nuevo serán uno y uno su nombre. La palabra vuelve al Padre. Por eso, para el que está sentado en el trono, el Padre, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. ¿Quiénes somos? Nosotros los que vamos a contemplar eso un día. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Queremos estar allá en la presencia del trono porque lo vamos a ver todo esto. Allá nos van a representar los cuatro seres vivientes, pero desde aquí, desde la tierra, nosotros vamos a estar dando todo ese honor y toda esa gloria al que vive por los siglos de los siglos, a nuestro Elohim y Yeshua. Bien, Liliana, los capítulos siguientes tienen una relación clara con el tiempo actual. Vamos a ir estudiando todo esto, relacionándolo con el pasado y con el presente y con el futuro. Así que los invitamos a eso, a todos estos estudios que vienen. Bien, shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones. Apocalipsis 5, 11 y 12 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Shalom.